Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Quien vive en esta noche, Cristo. y a su nombre, Gloria. regálale ofrenda de palmas al Señor, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Ahora sí ya se escucha. Amén. Así que agradezco a Dios, mis hermanos, y a mis hermanos también que me han cedido este privilegio. Y hermanos, esta es la palabra del Señor. Usted no va a decir que irá a hablar, hermano Susana. Hermanos, de mí yo no voy a hablar nada. Les digo. Esta es la palabra de Dios y esta palabra es para mí, para usted y para todos. Quizás hay algunos amigos también que nos están viendo por medio de YouTube también, ¿verdad? Entonces, esta palabra es la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a leerla. Después vamos a leerla entonces más despacio. Ahorita vamos a leer un poquito rápido. Busque Apocalipsis, el último libro de su Biblia, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Busque Apocalipsis. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis 3. Vamos a leer Apocalipsis 3:7. Amén. Vamos a leer esta carta que fue enviada a Filadelfia, pero ahorita lo vamos a leer un poquito rápido y de ahí vamos a ver por qué fue enviada esta carta a esta iglesia, mis hermanos. Amén. El Señor bendiga nuestros corazones para que podamos retener alguna, amén, alguna de la palabra del Señor. Aleluya. Y nuestro tema hoy, mis amados hermanos, es retén lo que tienes. Amén. Es el tema y también lo dice el Señor, retén lo que tienes. Amén. Vamos a leer entonces Apocalipsis 3:7. Vamos a leer, dice: escribe al ángel de las iglesias en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice el 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y dice el 12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y dice el 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y entre esas iglesias está la iglesia Torre Fuerte. Amén. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Pero cuando habla, mis hermanos, de oír, no solo habla de oír, sino también de analizar, de retener y de analizar, mis amados hermanos. Amén. Entonces, bueno, antes de que vayamos a meditar en esta palabra, hay unas cosas que tenemos que tener bien claro, que nosotros sabemos que Dios todo lo ve. Amén. Amén. Sabemos que no hay nadie en la faz de la tierra, mis hermanos, que conoce nuestro corazón.
que conoce el corazón de usted, que conoce el corazón de todos. Hermano, yo lo puedo ver a usted físicamente, pero yo no me atrevería a decir algo de usted que sea como espiritualmente o algo sentimental, porque yo no la conozco. Yo no sé, mis amados hermanos, cómo está usted espiritualmente o no. Amén. Yo no puedo juzgarla porque yo no sé, yo no conozco su corazón. Amén. Y dice que Dios todo lo sabe, y la Biblia, mis amados hermanos, lo aclara en muchos textos. Amén. Él lo aclara en todos los textos, que Él es el único que nos conoce, que conoce nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿alguien que realmente nos conoce puede hablar de nosotros? Sí. Amén. ¿Alguien que realmente está con nosotros todos los días puede darnos alguna palabra? Sí, porque sabe qué necesitamos nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué fue escrita esta carta a la iglesia de Filadelfia? Y ya leímos todo lo que fue escrita a esta iglesia. ¿Por qué fue escrita esas palabras? Y dice: aunque has tenido poca fuerza, tú no has negado mi nombre. Amén. ¿Y por qué también le dice: he abierto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar? Amén. Y dice: la cual nadie también podrá abrir y nadie podrá cerrar, mientras, dice él, que yo no lo permito. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Mis amados hermanos, bueno, ya nos dimos cuenta que Él es el único que todo lo ve y que todo lo sabe. Amén. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, en el verso 8 dice: yo conozco. ¿Qué conocen, mis hermanos? Yo conozco tus obras. Amén. Y si nos damos cuenta, en todas las iglesias a las que fue enviado estas cartas, Él le manda a decir específicamente lo que esta iglesia estaba pasando o necesitaba escuchar. Amén. Porque si vemos en todas las cartas que les fue enviada, mis hermanos, a cada uno les mandó decir lo que ellos necesitaban. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? Todo el Apocalipsis habla mucho de retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. Amén. Para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Mis amados hermanos, en los tiempos que fue escrito el Apocalipsis, fue un tiempo muy difícil. En esos momentos que Dios envía a su ángel y le revela a Juan. No era cualquier momento, no era un momento de paz así como nosotros estamos ahorita, mis hermanos. No eran tiempos donde la gente podía hablar de la doctrina de Cristo con facilidad como nosotros. Amén. Porque ahorita ninguno de nosotros es esforzado o es golpeado por hablar de Cristo. Quizás alguna palabra nos van a decir, hermano, pero eso no es nada. Amén. Eso no es nada para comparar cómo estaba pasando la iglesia de Filadelfia en esos tiempos. Amén. Dice que la iglesia de Filadelfia, mis hermanos, estaba pasando por persecución. La iglesia de Filadelfia estaba pasando por persecución, rechazo. Amén. ¿Por quién? Por las otras sectas que ahí estaban, las otras doctrinas. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, estaba en medio de un lugar de gente sumamente religiosa. Amén. Es decir, que creía en muchos dioses, en muchas doctrinas. Y de verdad creían, hermanos. De verdad creían, porque esa gente sostenía lo que creía. Amén. Adoraban a dioses, y usted puede darse cuenta también que ellos eran llevados por muchos ídolos, por mucha idolatría. En medio de eso, en medio de esa gente, estaba la iglesia de Filadelfia. Amén. Nosotros ahorita estamos en un lugar bien bonito. Amén. Estamos en un lugar de paz. Hay iglesias también donde está, mis amados hermanos, literal, está en medio de casas de las personas que adoran a otros dioses. Es más, en medio de casas de los brujos, mis hermanos. Amén.
Y pasan estas iglesias persecuciones, sí pasan persecuciones. Pero en esta iglesia, mis amados hermanos, estaba lo mismo. Y no solo en esta iglesia, sino que todas las cartas que fueron enviadas a todas estas iglesias, esos momentos estaban pasando todos los hermanos. Amén. Esa misma situación estaban pasando ellos cuando fue enviada estas cartas. ¿Pero por qué? Porque Dios conocía cada uno de la situación que esta iglesia tenía, hermanos. Dios sabía muy bien que esta iglesia estaba pasando por esta situación y ahora les envía estas cartas. A veces decimos, el Apocalipsis a mí me da un poquito de miedo, dice, leerlo. Pero fíjense, hermanos, que el Apocalipsis fue escrito como algo para darnos esperanza, para darnos fortaleza, para dar fortaleza a esta iglesia. Entonces fue cuando fueron escritos. ¿Y cómo fue escrito esta palabra, mis hermanos? Cuando Dios le revela a Juan, mis amados hermanos, esta palabra, ¿usted cree que Juan estaba pasando por su momento de alegría? ¿Cuántos de nosotros las experiencias más grandes y más divinas y más gloriosas espiritualmente no la hemos pasado cuando todo está bien? Nuestras experiencias espirituales, mis amadas hermanas, nosotros la hemos pasado cuando todo está mal. Amén. Cuando todo está bien, a veces no, porque sabe, en primer lugar, a veces no buscamos a Dios cuando todo está bien. Amén. Segundo lugar, mis hermanos, a veces no podemos identificar que esa necesidad sigue ahí y que tenemos de todo y que no tenemos necesidad. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando fue escrito el Apocalipsis, Juan estaba, ahí dice que estaba en la isla de Patmos. Pero Juan no estaba paseando, mis hermanos. Juan no estaba paseando ni visitando la isla. Amén. Él no fue de turista esa vez. Amén. ¿Sabe por qué estaba Juan ahí? Por predicar la palabra del Señor, por predicar la verdad a la gente, mis hermanos. Amén. ¿Y por qué? Porque rechazaban el evangelio, rechazaban la doctrina de Cristo, las personas que ahí habitaban. Amén. Entonces Juan, con todo su fervor y con toda su pasión, predicaba del evangelio de Cristo, y por eso lo metieron ahí. Amén. Por eso lo metieron ahí. Pero estando ahí, dice, en la isla de Patmos, entonces fue cuando le fue revelada a Juan todas estas palabras, mis hermanos. Fue cuando les fue revelada entonces todas estas palabras para las iglesias. Amén. Entonces yo me imagino que Juan se llenó de gozo y de felicidad, y claro, eran profetas entregados, mis hermanos. Amén. Eran profetas entregados al Señor, y por eso también el Señor lo usaba. Pero ¿qué concepto tuvo Dios de la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál fue el concepto que leímos ahorita que tuvo Dios de la iglesia de Filadelfia? En primer lugar, mis hermanos, ahí dice, el primer concepto que da de la iglesia dice: no has negado mi nombre. Quiere decir entonces que esta iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar del rechazo, a pesar del sufrimiento, servía a Dios. Era fiel a Dios. Sí, porque no lo dice nadie, lo dice Dios. Amén. Él dice, aunque tengas poca fuerza. Cuando dice, aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia popular, hermanas. No era una iglesia reconocida. No era una iglesia que era reconocida por su gran edificio. No. Esta iglesia era una iglesia
pequeña porque estaba en principios de crecimiento la iglesia de Filadelfia. Estaba en principios de crecimiento, entonces Dios dice, aunque tengas poca fuerza, amén, aunque no eres popular, aunque nadie te escuche, amén, aunque estás pasando por todo eso, aunque tengas poca fuerza, tú no has negado mi nombre, amén, amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, amén. Entonces, vemos entonces, mis amados hermanos, cómo el Señor le dice, pero les dice algo muy, muy importante, les dice, pero yo he abierto una puerta abierta, amén, la cual nadie puede cerrar, amén, y la cual si yo la abro nadie la cierra, y si yo la cierro nadie la abre, amén. Entonces, mis amados hermanos, esta iglesia era pequeña, tenía poca fuerza, pero ya la puerta ya estaba abierta, y por eso el evangelio hoy, mis amados hermanos, ha llegado a diferentes lugares, porque si Dios así permitió que su iglesia creciera en medio de todas las persecuciones que los hermanos estaban pasando, ¿cómo no nosotros entonces vamos a seguir adelante, mis hermanos? ¿Cómo no nosotros entonces, mis amados hermanos, vamos a vencer cualquier situación que se nos ponga en el camino? Amén, dice, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué tenía entonces? Retenían, amén, retenían la palabra de los apóstoles. Retenían la palabra, mis hermanos, que los apóstoles les habían enseñado la doctrina de Cristo. Amén. Retenían esa palabra en su corazón. Entonces, Dios, conociendo desde lo profundo del corazón de esta iglesia, les envía estas palabras. Amén. Entonces yo me pongo a pensar y digo, si Dios, conociéndonos, amén, nos mandara una cartita a cada uno de nosotros, ¿qué cree usted que vendría en esa cartita? Amén. Y le aseguro que lo que venga en esa cartita es cierto, porque Él nos conoce más que nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, mis amados hermanos, sabemos muy bien que la iglesia no es el edificio, que la iglesia somos usted y yo. Amén. Amén. Somos usted y yo, y que el Señor conoce todo de nosotros. Amén. Amén. Pero dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué dice, hermanas? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué tenemos en nuestras vidas? Amén. Pero tenemos unos tesoros también. Usted no vaya a decir, no, pues es que yo no tengo. No se fije por lo que no tiene, sino que dele gracias a Dios por lo que tiene, porque sabe que, amén, alabado sea el nombre del Señor. En primer lugar, mis amados hermanos, tenemos a Jesucristo, que eso es un tesoro para nosotros. Amén. Es un tesoro para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Dios nos ha dado la paz. ¿Hemos logrado nosotros la paz? Si usted ha conseguido y ha experimentado la paz en Cristo, reténgala. Amén. Reténgala en su corazón, mis hermanos. Si usted ha hallado confianza en Dios, retenga la confianza en Dios, porque solo usted sabe cuánto le ha costado. Usted sabe, mis amados hermanos, cuánto le ha costado confiar en Dios.
Amén. Porque confiar en Dios verdaderamente nos ha costado. No lo hemos logrado así de la noche a la mañana. No. Confiar en Dios nos ha costado y por la misma razón la tenemos que retener. Amén. Si nosotros hemos logrado tener esa pasión por las almas, tenga esa pasión por las almas. Aleluya. Tengamos esa pasión por las almas. Amén. Aleluya. El primero que tuvo pasión por las almas fue Jesús. Amén. Amén. Dice que Él recorría las ciudades y las aldeas predicando, enseñando, sanando toda enfermedad. Y dice que un día entonces Él vio toda la multitud y sintió compasión en su corazón. Amén. Sintió compasión en su corazón. Y entonces fue cuando les envía a sus discípulos. Y esto nos concierne a todos, mis hermanos, porque de alguna y otra manera nosotros hablamos de Cristo. Amén. Quizás no podemos ir específicamente, gloria a Dios, por las hermanas que van, por los hermanos que van, gloria sea al Señor. Pero cuando no podemos, hermanos, nosotros también podemos hablarle a nuestro amigo, a nuestra amiga, a personas en el trabajo. Amén. Podemos. Amén. Amén. Podemos hablar de Cristo a esas personas. Pero ¿sabe qué les dijo? Me llama la atención lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Y esto es un tema de mucha controversia a veces. Amén. Porque a veces nosotros nos sentimos mal cuando nos rechazan. Amén. Nos sentimos mal cuando nos rechazan, pero ¿sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan, les dijo, y en esa ciudad, en esa casa o en esa ciudad donde no los oyeren ni los recibieren, salgan. Amén. Salgan de allí. Pero os digo, les dijo, que ni el castigo de Sodoma y Gomorra, el castigo para Sodoma y Gomorra fue más tolerable que el castigo que le tocará a estas personas que rechazan el Evangelio. Amén. Hermanos y hermanas, cuando tenemos la oportunidad de entregar la palabra, entreguémosla. Nunca forcemos a nadie. Porque sabe que nosotros como seres humanos, lo que no nos cuesta no lo amamos. Amén. Lo que no nos cuesta poco apreciamos. Cuando entregamos esta palabra, entreguémosla. Usted como hijo de Dios, como hijos de Dios, salvamos la responsabilidad de entregar esa palabra. Si esa persona lo rechaza, ya es él y usted ha salvado. Y no es forzado, hermanos, no es forzado. La palabra de Dios no es forzado, sino es entregado. Amén. Y queda entonces el peso en esa persona que rechaza y repugna el Evangelio. Amén. Y hay de esas personas, mis amados hermanos, en quien se cumplirá esta palabra, que dice que ni el castigo que le cayó a Sodoma y a Gomorra se comparará con los que caerá sobre las personas que rechazan y repugnan el Evangelio, hermanos. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Filadelfia? Anunciaba el nombre de Dios, porque dice que tú no has negado mi nombre, dice. Amén. Y has guardado mi palabra. Aleluya. Y guardar la palabra del Señor cuesta. Sí cuesta, hermanos. Guardar la palabra del Señor cuesta. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo cómo esta iglesia es una iglesia ejemplar para nosotros. Amén. Amén. Es una iglesia ejemplar porque vemos cómo Dios habla de ellos y vemos también cómo Dios habla para las otras iglesias. A la otra iglesia le dijo, tienes buenas cosas, pero tienes una cosa, que has dejado tu primer amor. Amén. Amén. Y a la otra iglesia también les dice que ellos recuerden, dice, en qué has caído. Amén. Entonces, para cada iglesia, Dios le reveló a Juan lo que tenía y lo que necesitaban estas iglesias. Amén. Y bendita sea la palabra del Señor, hermanos, porque tenemos
ejemplos de mujeres, de apóstoles que guardaron la palabra del Señor y que retuvieron la palabra de Él. Amén. Tenemos como ejemplo, mis amados hermanos, a muchos profetas como Pablo. Pablo sufrió por Jesucristo. Amén. Cosa que nosotros no hemos sufrido. Cosa que nosotros no hemos experimentado, hermanos. Amén, en su totalidad. Ellos fueron personas, mis amados hermanos, humanas como nosotros, pero entregadas a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vemos a Esteban también, que murió. ¿Por qué? Por retener esa palabra en él. Amén. Retuvo su fe. Retuvo a mis amados hermanos cuando él quizás hizo su conversión, le dijo: Señor, te seré fiel, y fue fiel hasta la muerte. Amén. ¿Quién fue otro que retuvo su fe? Amén. También retuvieron su fe, mis amados hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados a Babilonia, pero que estando ahí el rey Nabucodonosor hace una estatua y les hace adorar esta estatua. Amén. Pero ellos, ¿qué hicieron ellos para no adorar? A ver, jóvenes, ¿qué tenían esos jóvenes de diferente a los babilónicos que no quisieron adorar esa estatua? ¿Algún joven? ¿Qué tenían de diferente estos jóvenes, estos tres jóvenes? Que su gente de Nabucodonosor le dijo: al escuchar ustedes todo instrumento, tienen que postrarse, adorar a esta estatua que yo he levantado. Amén. Pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron, hermanos. ¿Por qué? Porque retuvieron. ¿Qué retuvieron? Su fe. Estaban dispuestos estos hombres a morir, pero no negar a Jesucristo. Amén. No negar a Cristo. Amén. Y ahí estaban parados, hermanos. Ahí, y mantuvieron su fe y fueron echados al horno de fuego. Sí, fueron echados al horno de fuego. Amén. Y yo pienso que estos hombres no tanto pensaban que Jesús los iba a salvar o que Dios los iba a salvar, sino que estos hombres estaban dispuestos a morir. Amén. Porque nadie les dijo que iba Dios a enviar un ángel para que los librara. Pero ellos tenían su fe y estuvieron dispuestos a morir por su fe. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué hicieron estos jóvenes? Retuvieron la palabra. Retuvieron su fe. Retuvieron su confianza en Dios. Y Dios los libró de allí. Amén. Daniel también, hermanos, cuando fue lanzado al foso de los leones. Amén. Yo me imagino, mis amados hermanos, que solo al ver a un león suelto, mis amados hermanos, confiamos en Dios, pero nuestra fe se debilita, ¿sí o no? Sí. Sí, porque somos seres humanos y sabemos que esos leones pues nos van a hacer daño. En primer lugar, lo que vamos a hacer es correr. Amén. Eso. Pero mis amados hermanos, estas historias son unas historias impresionantes. Amén. Impresionantes. ¿Cómo es que Dios tapa la boca de los leones para que no le pasa nada a Daniel? Pero no fue nada más por así. Daniel era fiel a Dios. Amén. Amén. Daniel era fiel a Dios y oraba, dice, 3 veces al día. Amén. Nosotros 4, hermanos. Amén. Dice que 3 veces al día oraban ellos. Amén. Mis amados hermanos, a veces a uno le dejan con la boca abierta los de la religión del hindú. Porque ellos a su hora, estén donde estén, allí se arrodillan. Estén donde estén, allí se arrodillan. Amén. ¿Y sabe qué es lo que a nosotros nos pasa? La dicha vergüenza. ¿Sí o no? Como dijo por ahí una viejita, lamentada vergüenza. Amén.
¿Y sabe por qué? Porque nuestra fe le hace falta fundamento. Amén. Gloria a Dios. A nuestra fe le hace falta fundamento y nos hace falta más entrega a Él. Porque si nosotros, mis amados hermanos, fuéramos entregados completamente, no nos diera vergüenza de orar, de hacer todo lo que tenemos que hacer adelante del que sea. Amén. Porque no nos importa ya lo demás, nos importará solamente Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estos hombres son hombres ejemplares para nosotros. Amén. Son hombres ejemplares para los jóvenes, porque ellos retuvieron su fe. Amén. Para nuestro tiempo, lo que podemos hacer nosotros los jóvenes, igual adultos también, es retener el consejo de su padre, el consejo de su madre. Amén. ¿Por qué? Porque estos consejos, mis hermanos, le ayudará a usted en un momento importante de su vida y quizás su papá ya no va a estar o su mamá ya no va a estar. Amén. Con eso no van a decir es que la hermana está deseando mi muerte, no, no. Sino así pasa. Los hijos hasta cuando su mamá ya no está y hasta cuando su papá ya no está, ahí se acuerdan y lloran, hermanos. Amén. Lloran. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando su papá y su mamá un día les aconsejó, les dijo, no hagan esto, no hagan lo otro. Pero mis amados hermanos, eso está ahí. Y en el momento dado usted lo va a experimentar, joven. Amén. Así que retenga esa palabra, retenga ese consejo que su papá o que su mamá se lo da. Es más, si alguna persona mayor, retenga ese consejo, porque en el momento necesario nosotros la vamos a necesitar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entonces estamos viendo nosotros que esta iglesia era una iglesia que retuvo y que retenía y que predicaba y daba a conocer de Jesucristo. ¿En qué tiempo? En un tiempo difícil. Amén. En un tiempo de persecución, en un tiempo que era un reto predicar de Cristo. Amén. En un tiempo en que hablar de Cristo, mis amados hermanos, era una ofensa para los judíos. Para las otras doctrinas era una ofensa hablar de Cristo. Pero ellos, mis amados hermanos, dice que era una iglesia fiel. Es más, Filadelfia significa amor fraternal. Es otra virtud que tenía esta iglesia, que se amaban los unos a otros. Amén. Esta iglesia se amaban unos a otros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este es un punto también bien importante para nosotros, porque de allí dependen muchas cosas para nuestra vida espiritual. Amén. Es algo pequeño, dice el amor, pero sin amor, mis amados hermanos, estamos, por ahí dicen alguna palabra, estamos fritos. Sin amor estamos fritos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es amor y nosotros decimos que seguimos a Jesús. Tenemos que practicar, mis amados hermanos, el amor. Amén. Y con eso no va a usted decir que cada rato lo va a estar abrazando. No, hermanos, solamente con que usted respete a su hermano, salúdelo de un corazón sincero. Amén. Y ya, mis amados hermanos, no hay necesidad que usted lo esté abrazando cada rato. Amén. Entonces, pero también, mis amados hermanos, vemos también ejemplos de hombres y profetas, de hombres en los tiempos antiguos que no retuvieron el consejo y la palabra de Dios. Amén. ¿Quién ha escuchado de Sansón? A ver, jóvenes, ¿qué han escuchado ustedes de Sansón? Sansón, mis amados hermanos, era un joven
que fue apartado para Dios desde el vientre de su mamá. Amén. Desde el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan para Sansón y lo cumplió. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero no en presencia de Dios en sí, sino que fue lleno del Espíritu Santo en su fuerza física. Amén. Espiritual también, pero físicamente este hombre era lleno de fuerza. Amén. Y así fue creciendo, pero no retuvo el consejo primeramente de Dios y de ahí de sus padres, y se desvió y no retuvo la palabra de Dios, y se desvió y fue allá a los filisteos, y allá se enamoró de una mujer. Amén. Y Sansón sabía perfectamente, y nosotros también sabemos perfectamente, que Dios en esos tiempos les decía: no vayan a buscar esposas de otras naciones. Amén. ¿Por qué les decía Dios eso? Porque Él no quería que ellos adoraban los mismos dioses que esas naciones adoraban. Amén. Él no quería que una muchacha o que un joven adoraba también lo que ellos adoraban, porque entonces se iban a convertir en la misma idolatría. Amén. Y él no quería eso, y Sansón sabía perfectamente que no tenía que hacer eso. No, pero él se fue, mis amados hermanos, y no estaba cerca. Tenía que cruzar desierto para ir a ver a ella. Amén. No es así como cualquiera hora que con un mensaje, mis amados hermanos, no, ya quiere que usted hable con ellos. Amén. Este hombre, no, hermanos, este hombre cruzaba desiertos, camino largo para ir a ver a Dalila. Amén. Para ir a ver a Dalila, cruzaba muchos caminos para ir a ver a Dalila. Amén. Sabiendo perfectamente que Dios no quería eso. Amén. ¿Y qué fue encontrar allá con los filisteos? ¿Qué fue encontrar allá con los filisteos, mis hermanos? Su destrucción y su muerte fue encontrar Sansón ahí. Amén. Porque él se enamoró de esta muchacha, pero esta muchacha no tenía la misma fe que tenía Sansón. Entonces cuando los reyes vieron que Sansón se enamoró de Dalila, le dijeron: Dalila, te vamos a dar mucho dinero y investiga qué es lo que Sansón tiene, porque es fuerte y ha matado muchos de nuestros hombres guerreros. Amén. Porque físicamente este hombre mataba a miles de hombres de la guerra, mis amados hermanos, porque era un hombre usado por Dios en su fuerza para defender a Israel, y defendió a Israel mucho tiempo. Amén. Defendió a Israel mucho tiempo, pero todo se terminó cuando se fue para allá, para con los filisteos, mis hermanos. Amén. Y sabemos que allá lo mataron, le sacaron sus ojos, y ahí murió también. Amén. Que ahí también murió Sansón. ¿Por qué? Porque no guardó y no retuvo la palabra de Dios. Amén. No guardó y no retuvo la palabra de Dios. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que guardar la palabra del Señor nos llevará a un camino que dice aquí: y yo, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Nosotros hemos conseguido esa paz en Cristo, esa fortaleza en Cristo, ese gozo en Cristo. Retengámoslo, mis hermanos. Amén. Retengámoslo, los jóvenes. Si ustedes han sentido esa pasión por Dios, seguir a Dios, reténganlo. Amén. Reténganlo, porque es lo único que nos llevará a ver a Cristo. Amén. Y dice Él que nos librará de la prueba que ha de venir para el mundo. Sí,
porque este mundo sufrirá, mis amados hermanos, cosas terribles, pero la iglesia no mirará esto. Amén. Aleluya. Gloria a Es lo Dios. que quiere decir la palabra del Señor, que el mundo sufrirá muchas cosas a muerte, mis hermanos, pero nosotros, si le somos fieles a Dios y si guardamos su palabra, no vamos a pasarlo. Amén. Amén. Así que, mis amadas hermanas, nosotros para retener la palabra del Señor, en primer lugar, mis amados hermanos, pidámosle a Dios. Pidámosle a Dios, mis amados hermanos, para guardar la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Yo tengo que orar para guardar la palabra del Señor. Amén. Usted tiene que orar para guardar la palabra del Señor, porque nadie, mis amados hermanos, nadie puede hacer algo por alguien. Amén. Espiritualmente, mis amados hermanos, nosotros también tenemos que tener la fe por nosotros mismos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pues yo creo que ya me pasé de tiempo, no sé. ¿No? Ok, entonces tenemos tiempo todavía. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que esta iglesia estaba pasando. Amén. Aleluya. Lo que esta iglesia tenía, amor fraternal, no negaba el nombre de Dios. Era una iglesia, mis amados hermanos, fiel a Dios. Amén. Una iglesia fiel a Dios. ¿Quién no quiere serle fiel a Dios? ¿Usted quiere serle fiel a Dios? Amén. Yo quiero serle fiel a Dios. En nuestras propias fuerzas, mis amados hermanos, es difícil ser fiel a Dios. Amén. Pero en Cristo Jesús es un gozo. Amén. Es un deleite serle fiel a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si hemos logrado esa capacidad de tener confianza en el Señor, retengamos la confianza en Él. Amén. Retengámosla. Porque dice la palabra, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, también hay probabilidades que también perdemos esa corona. Sí, porque ahí dice, para que ninguno tome tu corona, o sea que no hay nada seguro ya. Amén. Ahí le manda él decir a la iglesia y nos manda decir a nosotros, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Amén. Amén. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, la historia que tienen estos hombres que le fueron fiel a Dios y la historia que tienen esos hombres también que se desviaron y no retuvieron la palabra de Dios. Amén. Y vemos, mis amados hermanos, que Jesús nos manda a nosotros a retener la palabra de Dios. En el Apocalipsis, en la última hoja de su Biblia, ahí vamos a leer otro texto. Aleluya. Gloria a Dios. En la última hoja de su Biblia, que es el último libro de Apocalipsis, que es Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6. Aleluya. Dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y dice, y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no la hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. En todo tiempo sabemos que Él es nuestro Dios. Amén. Amén. Adora a Dios, dice. Conociendo, mis amados hermanos, este ángel que no dejó
que Juan, mis amados hermanos, lo adorara, porque dice que Juan se postró, pero le dijo: no lo hagas, adora a Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros estas palabras son unas palabras de fortaleza, de aliento, para decirnos que tengamos paciencia, que retengamos la palabra del Señor, que sigamos adelante. Amén. Importando, mis amados hermanos, todo lo que pueda pasar en el camino. Amén. Sino que aprendamos a dejar las cosas, porque miren, mis amados hermanos, el diablo es diablo, hermanos. Amén. Si usted no tiene con quién pelear, se lo van a enviar. Amén. Así pasa. Y por eso le digo que si usted ha conseguido el gozo en el Señor, reténgalo. Amén. No permita que una cosa tan pequeña o tan sencilla robe su gozo, robe la paz que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Y esto pasa, mis amados hermanos. A veces tenemos un mal día, ¿sí o no? En el trabajo a veces tenemos un mal día. A veces todo va bien, cuando algo tiene que pasar, pero algo tiene que pasar para quitarle a usted su paz y su gozo. Amén. Ya sea una palabra o cualquier cosa, pero tiene que pasar algo, pero usted tiene que ser más lista. Amén. Y decir que nada de lo que pasa va a robarme mi gozo, mi paz, que tanto me ha costado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que conocer muchas cosas que el diablo trabaja en nuestras vidas. Usted tiene paz, usted tiene gozo, sí, porque le servimos a Dios. Le servimos a Dios, hermanos. ¿Es una iglesia fiel? Es una iglesia fiel. Amén. ¿Es una iglesia que habla de Cristo? Sí, es una iglesia que habla de Cristo. Amén. Y por la misma razón tenemos que retener, mis amados hermanos, eso en nosotros. Amén. A cada uno de nosotros tenemos nuestra fe, pero si nosotros hablamos con los mayores espiritualmente que ya tienen edad en el Evangelio, pregúntele usted cuántas experiencias han tenido para poder lograr esa fe, mis hermanos. Han pasado estas personas por muchas cosas para lograr su nivel de fe que tienen. Amén. Han aprendido a confiar en Dios. Amén. Y no son personas que así fácilmente el diablo va a llegar y va a destruirlos, no. Porque han corrido un camino en el Evangelio que les ha enseñado a confiar en Dios. Amén. Entonces, cuidemos ese gozo, cuidemos esa paz, retengamos la palabra del Señor, amados hermanos, en nuestro corazón, y esto nos ayudará todos los días, en cualquier momento. Amén. ¿Por qué? Porque mantener una actitud de Cristo, mantener una actitud pacífica, mantener una actitud de un hijo de Dios en un momento difícil o a una escena que no queremos estar, es difícil. Amén. Que a usted le vayan a decir esto y lo otro cuando predica, cuando está hablándole de Cristo, fácilmente usted se va a enojar y le va a contestar mal. Amén. Pero si nosotros entendemos que estos son cosas que pasan, amén, son cosas que pasan y que las personas, mis amados hermanos, nosotros a veces cuando alguien quiere transformarnos, nos enojamos. Amén. Cuando la palabra del Señor igual nos habla a nosotros y nosotros sabemos que es cierto, a veces nos hacemos de los oídos sordos. Amén. Nos hacemos de los oídos sordos y no queremos entender o escuchar la palabra que el Señor nos manda a nosotros. Entonces el Señor nos manda ¿qué? A retener lo que tenemos. Amén. A retener la palabra del Señor y a retener, mis amados hermanos, a Jesucristo, nuestra paz, nuestra fortaleza, para poder a cada día, mis amados hermanos, seguir avanzando en Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. ¿Alguna palabra se nos haya quedado, mis amados hermanos? Amén. Acuérdese de retener la palabra del Señor. Mis amados hermanos, a veces
Queremos retener todo, pero a veces no podemos. Pero con una palabra que usted, o dos palabras que usted retenga, mis hermanos, para eso es más que suficiente también. Amén. Porque con una o dos palabras que nosotros retengamos, en primer lugar vamos a agradar a Dios, y nosotros entonces seremos llenos de la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Que el Señor pueda bendecir este corto pasaje de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Es la palabra del Señor. Amén. Y si usted tiene que reclamar algo, reclámelo a Él. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y pues que el Señor siga utilizando nuestra mente, nuestro corazón para poder, ¿verdad, mis hermanos, seguir hablando de Jesucristo? Amén. Amén. Así que agradezco a Dios y a mis hermanos que me dieron este privilegio para poder presentar la palabra del Señor. Y lo que lo puedo dar a conocer a ustedes, que retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confianza en Dios, retengamos nuestra paz en Dios, nuestra fortaleza en el Señor, y seguiremos avanzando. Amén. Y seguiremos esperando hasta cuando Cristo venga, porque no es un camino fácil. Amén.